Chao. Chao, chicos. Ay, Dios mío, no, porque tengo que estar en clases. Sí. Pero sí, no voy a intentar discutir, y todo el mundo se me mete. A ver, pregúntale rápido. Ya. No. El lavado es el jabón, cloricilina, y el embrocado es con cloricilina al 2,5% o con bidón al 10%. Y el lavado es lo primero. No me dijo así. El lavado es un... Sí. No es el embrocado. No, 2,5%. Y en lo que es con yodopovidona es al 7,5% yodopovidona solución jabonosa y 10% con yodopovidona en el embrocado. Todo eso está en los difíciles. No. ¿Ahí entró? Ya. A ver. Emilia. La deja. La Daniela. La Dome. Hoy no ven hacia venir. Para que no me hable. Clara. Buenas tardes, ¿puedo pasar? Y sí, pues. Esteban. Michael. Pame con gorra. La Pame sin gorra. Aquí estaba. Antonella. La Fer sigue enfermando y bien. Dianita. No bien. Wendy. Yo le vi que entró. Ahí está. Nicole. ¿Aló? Buenos días, todos amanecimos. La Cami. La otra Emi, que estamos cambiando su computadora. Paola. Yael. Que casi ha hecho sin saludar. Víctor. Hoy contamos con tu presencia. ¿Cómo le ves? Ya me extraño. Yo siempre les extraño. Desde el jueves al domingo les extraño a todos. Paulita, a ti también te extrañé. ¿Y este sí? Ayer no sé si te puse o no te puse. Sarita, que me está preguntando cosas que no debe. Y la Dana. No quiero comer pan. Mi hijo te está muriendo. Ahí al plateado. Mateo. Te lavado sin vacunación. Ay, sí se toma. Sí, y el embrocado de las dos cosas. ¿Y qué va? El embrocado con yodopovidona al 10% y el lavado con yodopovidona al 7,5%. Pero lavado no es con resina, es jabonoso. No, con yodopovidona, solución jabonosa de yodopovidona.
Cualquiera de los dos. Muy bien, Antonella. Sí, y sigue. Sí, le escucho. Palabras. Oigan, que veces, hoy he estado tan tantosa que estoy hablando con la E, pero no voy a decir que estoy tantosa, que decir que estoy difícil. Ay, chicos, antes de empezar, verán, me dicen, chicos, me han dicho, los chicos de los otros cursos, ¡ay, me han inscritos! Que no sé qué. Tengo 3 paralelos. Mando 3 con 3 S a los 3 paralelos. Uno al paralelo 1, uno al paralelo 2 y uno al paralelo 3. Después yo hoy día, si es que tengo tiempo, si no, mañana o máximo hasta el viernes, voy a revisar estos documentos. Pongo el historial, veo quién se anotó primerito y ese grupo es el que quede en ese horario. Los otros grupos, si se anotaron en el mismo horario de los otros grupos, ¿qué es lo que voy a hacer? Los que se anotaron después, les voy a mandar un mensajito con la foto y diciendo, total estuvo a las 8, a las 10:50, el grupo otro estuvo a las 11:55 y así. Y los que estuvieron ya después, si es que coinciden en las horas, tienen que cambiarse a otra hora. ¿Ya? ¿Clarísimo? ¿Sí? ¿Por qué comen? ¿Por qué comen? ¿Por qué comen? No comas. ¿Clarísimo eso? ¿Clarísimo? Sí. Ya. No, sí estoy compartiendo, ¿cierto? Ya. Señores, ¿hasta dónde va la prueba? Hasta lo que vamos a ver hoy día. Ay. Los que le quieren no sean malos. Vamos a ver los materiales de sutura y de ligaduras que pueden existir. Yo tengo los hilos, que son los más conocidos, que son las suturas que vienen en el paquetito, que son las que tengo aquí. Estos son los hilos de sutura, ¿no? Son los que vienen en el paquetito. ¿Ya? Hilos de sutura. Se usan para suturar y ligar, para hacer ligaduras manuales, varían de grosor según la zona a tratar. Este, por ejemplo, dice que es 3/0. ¿Sí? Entonces es un calibre chiquito, tiene un grosor pequeñito. ¿Ya? Ya vamos a ver esto de los calibres y cómo se mantiene. Suturas mecánicas son herramientas que grapan el tejido y además algunas tienen un sistema de corte. Aquí puedo localizar también al ligasure, porque el ligasure, ¿qué es lo que hace? Es una presión mecánica que va aplastando el órgano y lo va secando y lo va cortando. ¿Sí? Tengo las ligaduras mecánicas como los clips y los hemoclips para demostración. Yo creo que todos hemos visto un recién nacido. La mayoría de personas normales que no tenemos complejos hemos visto un recién nacido. ¿No? Las personas normales. La mayoría de personas hemos visto un recién nacido. Ahí no digan no, porque digo la mayoría de personas. Hemos visto un recién nacido. ¿Han visto esa pincita que les ponen en el ombliguito? Ese es el hemoclip para hacer hemostasia en el ombligo. De personas. ¿Y por eso te queda el ombligo? ¿Cuánto depende? No, depende de cuánto te cortaron el ombligo.
Muchas personas utilizan los hinchos. ¿Qué pasó, Paula? Cuéntame. Dime. ¿Qué tiene el ombligo derecho de globo así amarrado? Sí, es por eso, ¿verdad? Hay ombligos que son como amarrados. Son salidas. No se puede hacer piercing, ¿no? Ah, o sea, son salidos. Sí, es por eso. Sí, no tienes. No, Eso depende de la cantidad que cortaron de cordón umbilical. A ver si ya no vean ni un digo, ya, basta. Ya no me digas un poco de ya me dices el espíritu. A ver, Chicos, las trampas de titanio son fáciles de usar, producen poca reacción local, se utilizan cada vez más en suturas dérmicas. Los esparadrapos quirúrgicos son de tipo serie Smith. Estos en veterinaria no nos funciona, en humanos sí funciona. Son unas tiritas delgaditas que sirven para cuando tengo heridas lineales. Yo los pongo y uno los bordes y ya no necesito suturarlos. Los esparadrapos quirúrgicos, ¿ya? Y las colas y los adhesivos tisulares son derivados del ácido cianoacrílico y se utilizan para suturar heridas, es decir, para unir los bordes de la herida. ¿Vale? Sí. Pero no vamos a utilizar la brujita. No. Ah, sí. La telita, no la telita del huevo. Pero no se utiliza brujita. No como dice la brujita. No la brujita. Existen pegamentos quirúrgicos que se llaman quirúrgicos. A mí me ha salvado la vida. Es emergencia, pero no como ser rutina. Hago una esterilización y cierro los bordes de la herida de la piel con brujita. No. O sea, Mateo. Ya no voy a hacer rutina de ay, voy a hacer eso. Nunca. Por emergencia, ni por emergencia de utilizar algo. No, ¿por qué no? ¿No les ha caído brujita en mi dedo alguna vez? Ahí está. Por la yema, ¿no es cierto? Yema horrible. Imagínense poner esa brujita en un paciente. ¿Les gustaría? Pero bueno, no, yo sí me he puesto en cortado. Ay, Dios, desde la manera ahí, moneando se pasa. Me voy mejor. A ver, espera. Continúo, porque si es que sigo hablando de la brujita, no termino nunca de darles la clase. Y no quiero saber nada de eso. No, brujita, punto, se acabó. Ya. A ver, chicos. En cuanto a la clasificación de las suturas, la clasificación de las suturas es por varios factores. Ah, otra cosa me olvidaba. Las diapositivas no les he subido, pero déjenme, me organizo bonito porque estoy a full y lo les subo. Ya para que tengan las diapositivas para que estudien. Sí, es decir, que tengo que subir hasta esta semana para que puedan estudiar. Ya, a ver. Tengo la primera clasificación que es por el origen. Hace referencia a la procedencia de la materia prima del material con que se fabrica. Pueden ser naturales, la materia prima es de origen biológico, tanto animal como vegetal. En estas yo tengo el origen animal como la seda, que es la que tengo aquí. ¿Es la seda? No. Allá. Es que están acá. La seda. No me abrirán. Si me abren, les hablo y tienen que buscar bajo 20,000 años luz ese material de sutura porque no pienso cobrarles y no se pienso que me traigan el mismo material. ¿Ya? Tengo la seda
De origen vegetal tengo el lino o el algodón. En origen animal también tengo el catgut. ¿Se acuerdan qué es el catgut? ¿De dónde es gato? No, intestino de gato. Por eso es catgut. Tripa de gato. Pero ahora ya no se utiliza el gato. Se utiliza la mucosa y la serosa del intestino del bovino y del ovino. ¿Ya? Tengo el mineral, que puede ser el acero y el titanio. Tengo los sintéticos, que la materia prima es un polímero obtenido por síntesis química industrial, donde tengo la poliamida, el polietileno, el polipropileno, y tengo también que puede ser el ácido poliglicólico. ¿Ya? Poliamida o nylon. Poliamida o nylon. Polipropileno, Esta vaina es hilo de pescar. pero tratado químicamente. Sí. Poliglactina 910. Poliglactina 910. Ese es el componente. Ya vamos a ver. Ya. También tengo los metálicos, que es de acero inoxidable. Por su comportamiento, está determinado por su capacidad de ser degradado por el organismo. Tengo los absorbibles y no absorbibles. Los absorbibles son aquellos que son degradados y absorbidos completamente por el organismo una vez que están implantados. Aquí tengo el ácido polidicólico, la poliglactina 910, la polidiaxonona. La poliglactina 910 es el conocido picril. Yo no sé. Es que todo el mundo utiliza, pásame el bitril, pero es la marca. En realidad es poliglactina 910. En los no absorbibles son los que permanecen por tiempo indefinido en el cuerpo sin ser degradado. Son la seda, el lino, las poliamidas, los poliéster, el polipropileno, el polietileno. ¿Sí? Igual, todos los materiales de estructuras se pueden mezclar con sus clasificaciones. Otra clasificación que tengo es la estructura, los cuales son monofilamentos o que tienen un único filamento de grosor o calibre variable, y los multifilamentos, que son fabricados con haces de filamento de calibre muy pequeño que se unen para conseguir una hebra más gruesa de calibre deseado. Los haces se trenzan o se retuercen hasta obtener una hebra madre de calibre deseado, con la apariencia exterior y algunas de las características de un monofilamento. ¿Ya? Por ejemplo, la seda. ¿Quién ahorita tiene la seda? ¿Tiene, Mateo, la seda? Es multifilamento y es trenzada. ¿Sí? ¿Y cómo sé que es trenzada? Porque ni modo, que si no vas a poner una sola. ¿Por qué sé que es trenzada? Porque aquí aquí en el paquetito dice. Aquí dice. ¿Qué dice aquí, Mateo? Trenzada. Slick. Radiant. ¿Qué significa eso? Radiant es pesado. Sí, pues sí. Sí. Ah, muy bien, ya sabía inglés. Ya. En los paquetes tienen las características de las estructuras. En esta diapositiva yo les puse ciertos ejemplos de que, por ejemplo, el cactus, que es de origen natural, que es de la clasificación natural, también puede ser absorbible, que viene a ser en clasificación de estructura, y que aparte de eso es torcido, es decir, que es multifilamento por su estructura. ¿Ya? Un solo material de estructura tuvo las tres clasificaciones: natural, absorbible y multifilamento. ¿Ya? Tengo, por ejemplo, otro natural, ya, la poliamida, que es del nylon, va a ser sintético, es no absorbible y puede ser torcido o también puede ser monofilamento. También puede ser monofilamento. ¿Ya? ¿Cómo sé que es monofilamento?
porque en los paquetitos les dicen si es multifilamento o es monofilamento. ¿Ya? ¿Claro hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Cuáles son las características? El hilo tiene un solo filamento cuando es monofilamento y el multifilamento puede ser tensado o retorcido de muchos gases bien finitos que forman una sola hebra madre de un calibre deseado. ¿Sí? ¿O vamos a te explico? No, no tiene nada que ver. Yo necesito primero saber qué voy a hacer, qué órgano voy a incidir para poder elegir la sutura que voy a emplear. Por eso vamos a ver las características de las suturas. Pero antes de eso vamos a ver las ventajas y desventajas de utilizar la material de sutura según las clasificaciones que ya vimos. Tengo las suturas naturales, que la ventaja es que tiene buena manejabilidad, es decir, que es maleable al tacto, tiene un buen anudado frente a sintéticos monofilamentosos, tiene una elevada histocompatibilidad tisular. La desventaja es que va a tener una reacción tisular de moderada a alta y una baja resistencia a la tracción. Cuando digo que tiene reacción tisular, es que puedo tener picazón, es que también puedo tener que se hagan adherencias o que mi cuerpo reaccione como material extraño y que encapsule a esta sutura, o que por último forme neoformaciones alrededor de esta sutura. ¿Ya? Las suturas sintéticas tienen una elevada resistencia a la tracción, tiene un comportamiento predecible, es decir, que va a tener una poca memoria el hilo, y la desventaja es que tiene un peor anudado que los naturales. Las suturas absorbibles, la ventaja es que van a desaparecer, no se van a quedar por tiempo indefinido, tiene un mínimo riesgo de reacción como cuerpo extraño a largo plazo. La desventaja es que pierden resistencia. Como se están degradando, sea por hidrólisis o por degradación enzimática en el cuerpo, cada vez que ellos se van desapareciendo, van perdiendo la tensión de los bordes de la herida. Entonces, al principio van a estar bien unidas. Cuando ya se van desapareciendo, van a irse aflojando y si desaparecen antes de que mi tejido cicatrice, yo voy a tener que no va a estar cerrada esa herida. ¿Ya? ¿Sí está claro? ¿Sí me hace entender? ¿Duro? Ya. Quebrando el territorio. ¿Y las azules? ¿Estoy mencionando? No, por eso dije que pueden estar mezclados en todas las clasificaciones. ¿Ya? Pierden resistencia y el soporte de la herida va a ser limitado con el tiempo. Las suturas no absorbibles son permanentes, proporcionan un soporte indefinido a la herida, no las desventajas que no van a desaparecer y pueden dar reacciones tardías como cuerpo extraño. Los multifilamentos tienen buena manejabilidad, un excelente anudado, el anudado va a ser muy seguro. El problema que tienen es que tiene una mayor fricción, por ende va a tener un arrastre del tejido y va a ser el paso traumático de este hilo a través del tejido y tiene un mayor traumatismo tisular. El monofilamento tiene un mínimo traumatismo tisular, facilidad de paso por los tejidos, ausencia de capilaridad. Tiene la desventaja de que el manejo es mucho más difícil, tiene un anudado más difícil y se requiere un anudado diferente para mayor seguridad. Por eso es lo que nosotros aprendemos a realizar correctamente tanto los nudos cuadrados como los nudos desdibujados. Y de aquí yo saqué todo de mi información. A partir del sistema de gestión, si en la biblioteca digo de dónde saqué, entonces pueden leer este manual. Vaya de la clase, bueno, también luego me voy a entender. No, de ese saqué. Este es el mejor libro que puedo encontrar para dar los principios de su curso. De verdad. Es muy bueno. Bueno, como no está mi nombre, me puedo quedar mi libro. Ya, entonces,
Ahora sí vamos a ver las características de las suturas. Todo el material, todos los hilos de sutura tienen ciertas características. ¿Dónde están mis cositos? ¿Cuántos están? 11. 11. Suturas. 11 suturas. Se van a poner, ¿cuántos son mis dedos, cierto? O sea, una persona, dos personas, una sutura. ¿Verdad? Compañero de clase. Ustedes, compañeros de clase. Todos compañeros de clase. Ay, no, usted. ¿Usted con usted? ¿Usted con usted? ¿Usted con usted? ¿Usted? ¿Y usted con él? ¿Qué se puede darle? Ya, a ver, verán. Tienen las suturitas que les acabo de entregar, ¿no es cierto? ¿Para qué quiero? Para que mientras yo hablo, ustedes vean lo que estoy hablando en su sutura, ¿ya? Entonces, primerito, vamos a hablar de que todos tenemos la característica de la material de sutura. No van a estar en la misma posición, van a estar en otras posiciones, pero todas tienen exactamente lo mismo. Dice, por ejemplo, en mi imagen dice ácido poliglicólico, que es un material de sutura sintético, que es multifilamento y es de color violeta. En el de, ustedes pueden decir, gracias. Ya. En el que les di a Emilia y a Dana, estoy hasta aquí con la cabeza. Es polilactina 910, es multifilamento, es sintético. El que tiene Fernanda, no sé cuál es, este es ácido poliflicólico, me parece. No, es Gladwood, es natural, es Gladwood crónico y es, me parece que multifilamento, no monofilamento, me parece que es multifilamento. Esa es polilactina 210. ¿Ya? Ese es el material de sutura por el cual está compuesta la sutura que les di. Todos tienen suturas diferentes, tienen que leer. ¿Sí? Eso es una característica. Luego, yo tengo, no en todas, tengo el código comercial. No en todas está el código comercial, está en algunas. Entonces, eso no me interesa. Tengo la especialidad, que tampoco está en todas, que tampoco me interesa. Tengo el largo del hilo, eso sí me interesa. El largo del hilo viene en centímetros. En mi fotografía dice 70 centímetros. Hay uno de 75 centímetros. ¿Quién tiene 75 centímetros? Darse la mano. Muy bien. ¿Quién tiene 70 centímetros? Darse la mano. ¿Quién tiene 36 centímetros? Darse la mano. No existe, no existe. No existe, muy bien. ¿Ya? Tengo el método de esterilización por el cual está esterilizada mi sutura. En todas las suturas dice OE. En todas las suturas OE es el peróxido de etileno. ¿Ya? Donde dice estéril, pero es que vean eso, chicos. Estéril, arriba. No está en el mismo lado. Está en la parte azul. En la parte azul. Ah, tiene que ¿Vale? ¿Estás aburrido? Sí, ya sé que estás aburrido y esto es aburrido. Síguele con la voz.
Ya, a ver, todas las suturas que ahorita tienen en sus manos están esterilizadas por óxido de etileno, porque no me llegó el dafilón que está esterilizado por rayos gamma. Entonces no les puedo indicar. Pero las dos únicas formas que están esterilizadas las suturas es por EO, es decir, óxido de etileno, o están esterilizadas por rayos gamma, que en vez de en el lugar donde está el EO, tiene una R. ¿Ya? R. R de ratón. De ratón. De ratón. ¿Ya? Tengo la fecha de vencimiento. Eso en todas tiene que estar la fecha de vencimiento. No, ahí está. Sí. ¿Ya? La misma déjeme. Es que ya voy a un examen. Si quiere. Ahorita. No, no puede. Es mi material didáctico para enseñarles. Tiene el número de lote y tiene el registro sanitario. ¿Sí? Todas deben tener registro sanitario y número de lote. Luego tengo la descripción genérica de la aguja. ¿Qué es esto de la descripción genérica de la aguja? La descripción genérica de la aguja, dígame. El registro sanitario es el registro que unos números que dice sí tiene, deje. ¿Cómo? Ahí está el registro sanitario, la tuya. Registro número. Ahí. ¿Sí tienes? No tienes todito, tiene hit, pero sí tiene. Ya, verán, señores, ¿por qué les estoy trayendo esto? Aquí igual vamos a hacer práctica y en el progreso 2 ya tienen que darme las características que también. Sí les digo, porque entonces, ¿para qué les doy la clase? Pues, ay, pues sí. No te tienes que aprender, tienes que aprender. Sé todas las futuras habidas de. ¿Cómo que me tengo que aprender el puente? La descripción de la aguja, escúchenme chicos, la descripción de la aguja se refiere a la curvatura que tiene la aguja. Todas las agujas van a tener diferentes curvaturas. Existen agujas rectas que por ende esas agujas rectas van a tener esto de aquí. ¿Por qué? Porque no tienen curvatura, obviamente. Las agujas que tienen curvaturas, las agujas que son curvadas, van a tener medio círculo de curvidez, o sea, de curvatura, 3/8 de curvatura, 1/4 de curvatura, depende de la aguja con la que están trabajando. No es el dibujito. Abajo dice medio círculo. Medio, debe decir un medio. 3/8, perfecto. 3/8 de curvatura. Un medio. Las que son rectas no dicen absolutamente nada porque obviamente son rectas. ¿Ya? Pero esa es la nomenclatura de la aguja. ¿Ya? Tengo seguidamente el tipo de punta. Cilíndrica o redonda va a estar dibujado un círculo con un puntito adentro. Si es triangular, va a estar un triángulo. Cuando tengo el triángulo con el vértice para arriba, quiere decir que dos lados son cortantes de esa aguja. Y si tengo el triángulo con el vértice hacia abajo, quiere decir que es triangular invertida y esa tiene 3 lados cortantes. ¿Sí? Los dos por arriba. Uno solo por arriba. Dos. Repito, a ver. La punta de la aguja, si es el circulito con un punto, es aguja circular, es aguja cilíndrica o redonda. Si tengo un triángulo con el vértice hacia arriba, quiere decir que es aguja triangular, punta triangular, que tiene 2 bordes cortantes de la aguja. Y si es
el triángulo invertido, que es triangular invertida, y tiene 3 bordes cortantes. Ahora sí. El borde cortante quiere decir que tiene unas espátulas. Cuando tú pasas a través del tejido, penetra mucho más rápido porque la hacer el tejido es traumática, corta el tejido. La punta cilíndrica redonda termina en puntita y esa no tiene, o sea, se te va a dificultar pasar porque no tiene esa fuerza para cortar. Es lo que suele quedar. ¿Sí? No, depende del tejido. No, depende del tejido. Porque como se llama, en ciertas marcas te representa así, como decir. Tejido usted. Vitales. No, de órganos huevos. Para órganos parenquimatosos se utiliza la punta rompe. Ya voy a explicarles todas esas cosas. Ya les explico todas esas cosas. Luego, escúchenme, luego tengo al lado un número en milímetros. Ese número en milímetros quiere decir que es el tamaño de la aguja. Desde la punta hasta el cabezal. Esos son los 30 milímetros de la aguja que mide la aguja. Hay otros que tienen 26, hay otros que tienen 27. La suya, Sebastián, ¿cuánto tiene? ¿Qué pasa? Dale, 24 milímetros. La aguja que tiene Esteban en su mano mide 24 milímetros desde la punta al cabezal. ¿Ya? Empezamos yo. ¿Ya? Existen ciertas marcas como la que tiene Jair, donde tienen unas letras. No todas tienen. La que tienen ustedes creo que tienen. Ya. Hay algunas que dicen HR, MR, TC, dije HM, DC, MR, algunas cosas. Cuando tienen esas letras, cuando tienen la HR, MR y al lado el número de tamaño de la aguja, es la forma de la aguja. Quiere decir que H o M significa medio. La T significa 3/8 y la R significa punta redonda o circular. Y la C significa punta cortante. No todos tienen. Pero otra vez. O sea, son las características. Es lo mismo que les acabo de decir, pero puesto en resumen. En resumen. ¿Ya? La H o la M significa el mes. Eso no va a poner, ¿qué significa H? No, eso no voy a poner significar, eso no significa. El número es de los 30 milímetros. Eso es Pero es que, por ejemplo, si yo te pongo una foto o te doy una sutura en la prueba, tú me tienes que decir las características de esa cosa. ¿Ya? La R es la punta redonda no, cilíndrica. ¿Ya? La R es punta redonda o cilíndrica. O sea que es una HC. Puede ser una HC. Porque la C es la punta cortante, sea rectangular o sea triangular invertido. La T significa 3/8. Para que vean esto, ya les voy a abrir el aula virtual y les voy a poner estas letritas en un PDF. ¿Ya? Por favor. Y ya está poner. Dios mío. ¿Quién les quiere? Solo yo les quiero.
Olvídenlo, éramos más. Señores, no les quiero. Señores, un numerito grande, significa el calibre del hilo, es decir, el grosor del hilo. Algunos tienen al lado de ese numerito el QSP. QSP. ¿Qué significa eso de QSP? Significa el calibre en la farmacopea estadounidense. Farmacopea estadounidense. Mientras el USP debe estar al lado del numerito grande. Si no hay un USP, quiere decir que solo tiene un numerito grande. Y hay otro numerito que dice, que aquí no está, que dice metric y un numerito. Metric y un numerito. El metric y el numerito quiere decir que es el calibre de la misma sutura, pero en la farmacopea europea. La una estadounidense, la otra estadounidense. Pues ese 00 es el calibre americano. En farmacopea estadounidense, metric, abajo debe decir metric 2, sí, metric 3. Metric 3 es el calibre en la farmacopea europea. ¿Qué? ¿Ya? ¿Listo? ¿Clarísimo eso del calibre? Si no, levántame la mano para explicar otra vez. A ver, más fácil. El calibre de la sutura es el numerito que está ahí, ¿no es cierto? Aquí, ¿cómo se llama? Camila tiene 0, calibre 0. Ese calibre 0 es en la farmacopea estadounidense. Entonces, ¿cómo se representa? Pongamos así, es la talla que tú pides en Estados Unidos y el otro que es metric, que es la talla que pides en la talla europea. Solo es calibre. Calibre. El grosor del hilo de sutura. ¿Ya? ¿Listo? ¿Sí? La cera es muy gruesa. Puedes utilizar para una baja. ¿Ya? Por eso les di de diferentes calibres. Hay 3.0, hay 4.0, hay 2.0. Tienen diferente calibre. Tienen aguja recta, tienen aguja curva. ¿Ya? Entonces, cada hilo tendrá un comportamiento diferente y único, que dependerá de sus características, las cuales nos guiará para decidir su utilización en un determinado tejido. ¿Sí? Tengo características mecánicas que indican el tamaño o el diámetro, la resistencia a la tracción, la flexibilidad, que es importante en el momento del anudado, la capilaridad y la superficie, si es tensado o monofilamento, la memoria que va a tener este hilo de sutura, la deformación tanto longitudinal como diametral y el trabajo de ruptura o fuerza que llega a resistir la sutura antes de romperse. Se mide con un dinamómetro durante el proceso de fabricación. Las características biológicas o las propiedades biológicas juegan un papel importante en las suturas, tanto para evitar posibles infecciones como para no provocar reacciones no deseadas en diferentes tejidos. ¿Sí? Ya les voy a explicar qué características vamos a ver. ¿Por qué? Porque no todos los tejidos se suturan con el mismo hilo de sutura. ¿Ya? Entonces, en el calibre, yo tengo que el calibre del material de sutura indica el diámetro del mismo o el grosor del mismo, se representa numéricamente y así a medida que el número de ceros aumenta, el diámetro de la hebra disminuye. Por ejemplo, el tamaño 6.0 o digamos 6 veces 0 va a ser más fino que el tamaño 5.0 o 5 veces 0. ¿Sí? No. Voy.
Entre más números yo aumento de ceros, más finito es mi más finito es mi hilo. Entre menos ceros yo tenga, más grueso va a ser mi hilo. Por ejemplo, Camila tiene calibre 0. Quiere decir que no tiene ni un solo cerito. Calibre 0. Va a ser sumamente grueso. Pero ustedes tienen 3 ceros. Es decir, que tienes 3 ceritos más. Quiere decir que va a ser mucho más fino que el 0. ¿Ya? ¿Sí esto va claro? ¿O les explico de otra forma? Perfecto. Perfecto. ¿Sí está claro? ¿Verdad que de esto depende su nombre? Cero es el más grueso. No, porque tengo 2, tengo 1, tengo 3, pero también tengo 3 0, tengo 2 0, tengo 1 0. Mejor que al pase. No tengo. Pasa a ser más analizado. Oigan, en serio que estoy con el cerebro. Sí. Bueno, hasta que él haga, yo les sigo explicando esto, ¿ya? La resistencia a la tracción, la resistencia es la expresión que designa la máxima fuerza que puede soportar un hilo de sutura sometido a un esfuerzo longitudinal. Era lo que yo les estaba enseñando de que sea, ¿no es cierto? Las fibras presentan dos tipos de zonas, las zonas cristalinas y las zonas amorfas. Las zonas cristalinas en las que las cadenas macromoleculares están altamente orientadas en dirección longitudinal, mientras que las zonas amorfas de baja orientación de las cadenas, donde estas se encuentran en todas las direcciones del espacio. Se supone que para una estructura ideal, para que no se rompa en el momento que yo halo, debería tener la misma cantidad de zonas cristalinas y de zonas amorfas. El problema es que si tengo la misma cantidad, se vuelve muy rígido. Al tener rigidez, no va a ser flexible y no voy a poder hacer el uso. ¿Ya? La fuerza de tensión del nudo es la fuerza que el hilo de sutura puede soportar antes de romperse en el momento que estoy anudando. No es lo mismo cuando utilizo mal el cortagujas y el hilo se me rompe, pero porque el cortagujas no sirve. Pero es lo mismo, ya no le echen la culpa de toda la sutura. La flexibilidad es la facilidad de manipulación y realización de nudos que presenta un determinado hilo. El grado de flexibilidad dependerá de la resistencia a la presión y a la torsión que presente el material. Depende de los siguientes factores. Primerito tengo los factores estructurales que están definidos por la proporción de zonas amorfas y zonas cristalinas o de baja orientación que existen en estas fibras. El calibre, la flexibilidad disminuye al aumentar el calibre. Es decir, que hilos gruesos van a ser menos flexibles y los más delgaditos van a ser mucho más flexibles. ¿Ya? La forma de presentación. Los multifilamentos, al igual que el diámetro, son en general más fácilmente manejables que los monofilamentos, especialmente en el caso de los que presentan calibres gruesos. Y líquidos conservadores, el que tienes tú el cardboard. El cardboard viene dentro de un líquido conservador que está a base de alcohol isopropílico y etílico, de glicerina y una porción de agua, porque este cardboard es muy rígido. Cuando está fuera de este líquido, tengo que utilizarlo y desecharlo, porque si yo lo guardo, se rompe con facilidad. Ya, y eso vamos a ver en la práctica, que ya van a ver que cuando ya no está con el líquido, cuando ya está seco, empieza a romperse. ¿Ya? Y la superficie y capilaridad, la textura de un hilo varía considerablemente según sea monofilamento o multifilamento, sea torcido o sea trenzado. La posibilidad de deslizamiento de los nudos es mayor en el monofilamento debido a que el rozamiento de su superficie lisa es menor
que para los multifilamentos sean torcidos o trenzados. Por su parte, los trenzados producen un mayor traumatismo al atravesar los tejidos que el monofilamento, aunque los primeros poseen una gran capilaridad, es decir, una mayor capacidad de desplazamiento de un líquido a través del hilo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en fisiología vieron que la capilaridad es que sube el líquido a través de las venas? En este caso, va a subir a través del hilo. Como nosotros trabajamos con sangre, esa sangre va a subir a través del hilo. ¿Qué va a pasar si es que me sube mucha sangre a través del hilo? Voy a tener contaminación, voy a tener infección. Va a ser ese hilo propenso a que se adhieran bacterias y a producir una infección del tejido que estoy suturando. ¿Cuáles tienen mayor capilaridad? Los trenzados. Los trenzados, es decir, el multifilamento. Menos capilaridad, los monofilamentos. Pero ¿cuál es el problema del monofilamento? Al igual que las personas que tienen el pelo liso como Sarita, y a ella se le pone una vincha y se la recae. ¿No es cierto? Aquí pasa exactamente lo mismo con los nodos. Yo hablo. ¿Quién tiene liso de nacimiento el pelo? ¿Ya? Los nudos en el monofilamento se deshacen más rápido. En el multifilamento, al igual que la chulona, en una vinchita y se queda todo el día la vinchita. ¿Ya? Lo mismo hasta el siguiente día. Lo mismo pasa con los multifilamentos. Hago el nudo, se deshace. ¿Ya? ¿Sí está claro esa parte? Ya. Con el objetivo de lograr una superficie más suave y de minimizar el efecto de capilaridad, los multifilamentos son tratados mediante sustancias hidrofobas como siliconas, cera, teflón y polibutirato. ¿Para qué? Para evitar que suba la sangre al hilo y para tratar de evitar la infección con los multifilamentos. ¿Clarísimo? Hasta aquí la prueba. Ya acabé. Hasta aquí la prueba. Hasta superficie y capilaridad. Desde luego desde historia de la cirugía. ¿Ya? ¿Cuándo? Miércoles. De hoy en 8. De hoy en 8 la prueba. En horas de clase. Señores, como van a estar el miércoles la prueba, lunes y martes tienen clases. Lunes y martes tienen clases. Las futuras. Lunes y martes tenemos clases, no nada más. La prueba de conservación. Se acabó mi clase. No, eso se hace. Igual es un nivel. Lunes y martes tienen clases. El próximo lunes sería la retroalimentación. ¿Ya? Pero no puede dar una clase para estudiar. ¿No? ¿Por qué? Intentamos todavía Ya no hay tutorías. Porque ya todo el mundo cogió tutorías. Pues. de toda la clase. Completa con la futura. Aquí sí dije. Eso sí, las hojitas de apretar, producen microlaceración. Ya dije. Sí, todo lo que se pregunta yo.